Retomando entonces las perspectivas, vamos a sacar los elementos más relevantes que ustedes puedan puntualizar del video. No se olviden que estamos hablando de la Reforma con Martín Lutero principalmente como aquellos o aquel que guió la Reforma, perdón, y Juan Calvino, pero sobre todo el video puntualiza a Martín Lutero. ¿Qué se plantea o qué se dice sobre Martín Lutero? ¿Qué puntos relevantes le quedó Fernando Pazmiño? Pues un punto relevante sería que al abarcar mucho territorio el cristianismo empezaron a hacer lo que uno se diría decir la conquista de ¿cómo se llama? La conquista del pensamiento. Ya, pero no me dice mucho. La conquista del pensamiento, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué pasó en esta reforma? ¿Cuál fue el objetivo de la reforma? Pues la reforma del el crisma religioso sería, la reforma y el crisma religioso sería que en sí trataban de hacer que todos creyeran en una sola cosa, pero sin respetar ninguna clase de derechos, creo. Bueno, hay algo ahí en la consideración de derechos. Vamos a ver, Jorge, ¿Se ¿qué le dicen? dice usted del video? Bueno, que Martin Luther comenzó las protestas que generaron una tremenda revolución con los campesinos que no querían trabajar, que cada cual podía adoptar su propia religión, la difusión de la Biblia, ya que solo podían estar los privilegiados leyendo e interpretando eso. Denunció que el Papa vendía prácticamente un pase al cielo y otras cosas así. Ya, muy bien. Ha puesto dos puntos relevantes. La venta de indulgencias, que es una de las críticas principales que realiza Martín Lutero para construir la mayoría de las iglesias, que ustedes pueden observar dentro de todo lo que fue la expansión de la religión desde el Sacro Imperio Romano Germánico, todo este imperio carolingio que vimos, se tuvo que obtener gracias a la incursión de estas indulgencias. Era la venta de los papeles que le permitían supuestamente a la persona ir al cielo, para lo cual se vendieron lugares, sitios, cosas, que sí, una serie de elementos. Martín Lutero criticó a esta perspectiva y enunció una serie de tesis, argumentos por los cuales no se debe basar la religión en esta consideración. Además, impulsó la perspectiva principal de que la religión no puede ser estatista. La religión es para todos. Por lo cual, traduce del latín hacia el alemán en su lugar, ya que era alemán, para que de esta manera se pueda el pueblo enterar y pueda el mismo pueblo interpretar la palabra de lo que se decía. Muchos de estos elementos fueron incidiendo en la religión católica y posteriormente se dio una contrarreforma a la ley. Pero si nosotros hacemos un símil que pasaba, por ejemplo, en la época colonial en América, se seguía dando la misa en latín y, por ejemplo, nadie entendía lo que decían los padres, repetían por repetir. Lo mismo pasaba aquí en lo que ahora conocemos como el Ecuador, en el territorio que nosotros vivimos. Los indígenas estaban obligados a ir a misa y todas estas consideraciones, pero no entendían porque la mayoría del lenguaje era en latín. Era lo mismo que parecía, haciendo un símil, haciendo una comparación, era lo mismo que sucedía en la Europa de esta época de 1500. Por lo tanto, Martín Lutero ingresa a esta visión tratando de romper la perspectiva. ¿Qué más podemos denunciar, Alondra, de lo que se dijo en el video? ¿Qué más podemos puntualizar?
El Papa le destituyó a Lutero porque decía que se le consideraba hereje. Decía que, dijo también Martín Lutero que las escrituras tenían que ser libres para todos, tradujo la Biblia en el idioma alemán y decía que también que la iglesia ejercía todo un poder muy grande en todos los ámbitos. Ya, muy Decía que bien. tampoco se podía leer la Biblia. Ya, por lo tanto, aquí, en estas épocas, no se olviden, estamos en esta transición, la religión toma un papel fundamental. ¿Qué eran indulgencias, Dylan Pérez? ¿Qué era una indulgencia? Un problema, algo así. No. ¿Qué es indulgencia? No un problema. ¿Qué es una indulgencia? Decía ahí, venta de indulgencias. Si no, parece usted el Como, internet, el como diccionario. una forma de pensar o algo así, licenciado. Busque. Ahí tiene el diccionario, el internet, libros, de todo ahí para que pueda usted buscar la palabra indulgencia. Le espero. Mientras tanto, no se olviden entonces, Martín Lutero, Alemania 1486-1546. Y otro pensador, la Reforma Protestante, antes de continuar, se da siglo XVI, obviamente estamos hablando 1500, la revuelta de 1524 y 1525 como una de las revueltas más importantes que movió a los trabajadores, y Martín Lutero se centró en esta perspectiva. Y otro pensador importante de la Reforma es Juan Calvino, francés, Francia, 1509 a 1564. Estos dos pensadores son los más influyentes de la perspectiva de la Reforma y se generarán dos posturas diferentes posteriores de lo que se llama propiamente los protestantes, que ustedes pudieron ver en el video, y algunos tomarán a Martín Lutero y otros a Ya, Calvino. licenciado. ¿Encontró? Listo, a ver, ¿qué es una indulgencia? Me aparecieron muchos significados, pero aquí el que más relevante creo yo que dice según Martín Lutero, dice que es como que un engaño o una mentira que utilizan para ganar credo o algo así los sacerdotes en las iglesias. Sigo sin quedar claro, pero bueno, es un engaño, pero no me queda claro. Anotará, por Dios. Anotará, Dylan. Vamos, Ariana, ¿qué era una indulgencia? ¿Qué es indulgencia? Ariana. Hello. ¿Qué es indulgencia? Ahí decía el video venta de indulgencias. ¿Pero qué es una indulgencia? No, ayúdele, Jennifer. Eso, despierte. Dicen, Dígame. es que ya encontré. A ver. Dice la indulgencia es la remisión total o parcial de la pena inherente a los pecados, en referencia al derecho canónico. La indulgencia es la conmutación ante Dios de la pena temporal producto de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, concedida de tesoro de la Iglesia por las autoridades eclesiásticas, a los vivos por medio de la absolución, Ya, hasta ahí. muertos por medio de sufragio. Ya, hay dos. Perdón, absolución. Es decir, que se le perdona los pecados a la persona por algo que ha hecho. Martín Lutero dice que hay que perdonar los pecados por las acciones o las obras que ha realizado esa persona.
por el bien que ha hecho a los demás. ¿Qué decía la iglesia en esa época antes de la reforma y la contrarreforma? Decía que el perdón se podía comprar y vender. Se vendían indulgencias, se vendía el perdón para llegar al cielo. Se vendía una serie de elementos cuando usted daba dinero, cedía sus propiedades y demás consideraciones. Así podía llegar al cielo. Esa es la crítica principal de Martín Lutero a la perspectiva de la religión católica. Y nace una nueva visión de la religión, que es el protestantismo. Sin embargo, hay que considerar que aun cuando este elemento es importante, existe todo un contexto previo que facilitó la acogida del protestantismo, de esta visión protestante de la religión, de este protestantismo. Además, algunos pensadores que cuestionan el estado de la iglesia de ese entonces provocaron que se genere esta perspectiva. No es solo que Martín Lutero asomó, existió y, como decía en el video, pegó las 95 tesis en la puerta de la iglesia, sino que es un proceso. La historia no es así a veces tan sencilla. Algunas monarquías se habían fortalecido y buscaban su predominio en Europa. No nos olvidemos del Sacro Imperio de Carlos V y todo este contexto que se va generando en el proceso mismo de ir hablando de una reforma. No solo fue Martín Lutero, sino que es el contexto que permite que Martín Lutero pueda generar un cambio de perspectiva. En el plano cultural, los planteamientos que proponían la reforma de la vida cristiana, la lectura de la Biblia y demás elementos, además de la corrupción que existía dentro de la Iglesia Católica, el que las personas no puedan acceder a leer el texto, que no entiendan las propias misas porque se daban en latín, porque solo un grupo privilegiado tenía el acceso a este idioma, generó todo el proceso de la reforma y tuvo una acogida principalmente en Alemania, que se extendió después alrededor de Europa. Dentro de esta Europa agitada, las críticas a la iglesia, principalmente en el norte del continente, solían ser juzgadas o acusadas, como fue Martín Lutero, de hereje. Martín Lutero, es uno de sus viajes a Roma, tuvo conocimiento de estas así llamadas indulgencias. La reforma está en contra de estas también llamadas bulas papales de venta de indulgencias, documentos emitidos por el Papa para alcanzar la gracia del perdón de los pecados. Esas son las bulas papales. A fin de obtener recursos para la continuación de la construcción de la Basílica Vaticana. Esto no se olviden que estas bulas papales tenían el objetivo principal de construir la Basílica de San Pedro del Vaticano. ¿Por qué razón los protestantes son altamente críticos a la conformación, por ejemplo, de las iglesias, de los símbolos, del simbolismo que tienen dentro de las iglesias, de la sobrecarga de imágenes, de la sobrecarga de elementos propios de la religión católica? Porque muchos de esos elementos se sobrecargaron. Fernando. Pero si el edificio de un símbolo también sería un símbolo al acto de destruirlo, ¿no? Solo el pueblo le da el poder a los símbolos. Sí, es verdad, la gente le da poder a los símbolos, pero hay dos consideraciones aquí. Hay un ámbito arquitectónico dentro de la propia Basílica de San Pedro, que no es solo la conformación de la iglesia, sino la conformación también del Renacimiento. Y perderíamos mucho al eliminar, por ejemplo, si usted está hablando de la perspectiva simbólica de la destrucción. ¿Por qué razón? Porque una parte de la humanidad es la consideración también de los elementos asociados con los símbolos. Y al eliminar esos símbolos, muchas veces la gente pierde la noción de las cosas que se han hecho en pro del arte o de demás consideraciones. Además, ese símbolo debe ser, creo yo, cualquier símbolo atacado desde la perspectiva de la argumentación.
no extremista, que nos lleve a argumentar, porque detrás de todo esto hay una consideración argumentativa donde propiamente debe centrarse el ser humano en base a lo que usted me manifiesta. Bien, ante esta situación se empezó a desarrollar un pensamiento crítico a los excesos y desvíos que se había asumido la Iglesia Católica. La reforma es principalmente crítica a la perspectiva de la religión y sus excesos, a la religión católica. No es el ámbito de oponerse a la religión, porque de todos modos la reforma protestante plantea otra perspectiva de interpretar la religión propiamente así llamada protestante. Por lo tanto, no es una visión de eliminar la religión, es una visión de no enfatizar en los excesos que tiene la religión y generar un proceso de cambio. Bien, esta crítica se plasmó en estas 95 tesis de la doctrina contra la doctrina católica, en las cuales se refutó algunos dogmas religiosos, criticó al papado y se sostuvo la consideración de algunos elementos que van a ir cambiando. Dentro del proceso de la extensión de esta reforma luterana, otro pensador, como ya les decía, se adhiere, que es Juan Calvino. Desde Ginebra se opuso a las ideas de salvación, como la concebía la Iglesia. Por lo tanto, está dentro también de esta perspectiva. Para Lutero es mucho más concreto. Para Calvino tiene que ver mucho más allá, la consideración propia del término de salvación. Para Calvino, la crítica está ligada a la consideración propia de lo que se entiende, se comprende dentro de esta perspectiva por salvación. Ligada obviamente a la consideración de la venta de indulgencias, pero sobre todo predestinada para quienes eran salvos y quienes no lo eran. Desde la perspectiva propiamente religiosa de la interpretación de la Biblia, la salvación es para todos, pero la Iglesia Católica quiso determinar quiénes sí y quiénes no, desde estas bulas papales o desde otros mecanismos. Por lo tanto, Calvino critica esta propia consideración, realiza una crítica al concepto de salvación. Bien, vamos a cerrar aquí esta perspectiva sin antes puntualizar que los elementos fundamentales de lo que estamos observando nos permiten comprender en el siglo que estamos revisando, siglo XVI. Es verdad que nosotros hablamos principalmente de que el auge principal del Renacimiento es en este siglo. Comienzan a darse otras perspectivas. Se dará la Reforma, posteriormente la Contrarreforma católica, que trata de dar respuesta a los problemas que son evidentes y que están generando una ruptura de lo que es propiamente la religión católica. Vamos a cerrar ahí con esto.